Vamos a tener la sesión grabada para los que no han podido estar presentes hoy y lo voy a subir a la plataforma también para que lo puedan ver mediante la plataforma. Este sistema de costeos, bueno, lo vamos a hacer en dos partes. Una primera parte va a estar comprendida por la teoría y un ejercicio, y en una segunda parte vamos a ver otro ejercicio más y ya con eso vamos a estar listos con este tema. A ver, vayamos a ver. Entonces, a manera de introducción, tenemos que este método se debe utilizar en empresas que producen muchos productos en volúmenes altos, es decir, es un tipo de producción continua. Habíamos visto ya en otras materias que tenemos varios sistemas de producción, ¿no? Es decir, si tenemos intermitentes, tenemos sistemas continuos donde no se pueden parar, donde presentan altos volúmenes de producción y poca variabilidad en los productos. Entonces, este es el caso. Y, en la mayoría de los casos, sin la identificación específica del consumidor final, es decir, como por ejemplo podemos tener a empresas como la Coca-Cola, es decir, son productos que se pretende producir en masa, es decir, por un mercado ya definido, es decir, no tenemos un pedido en especial, es decir, no tenemos un cliente con un producto específico, ¿no? Como teníamos en el sistema de costeo por órdenes de trabajo. Bien, la mayoría de las empresas emplea este método porque tiene la característica de que su producción es de tipo continuo, ¿no? Lo que les iba diciendo. Bueno, para no hacerlo muy larga la teoría, también les he dejado la guía que está colgada en la plataforma y está ahí también una planilla Excel que vamos a utilizar para el ejercicio. A ver, vayamos a analizar qué vamos a entender por un departamento o proceso. Que prácticamente este sistema de costeo es por procesos, dicen, ¿no? Entonces, a ver, veremos. Entonces va a ser un recurso, un conjunto de recursos humanos y técnicos en donde se pretende dar un valor agregado sucesivamente a un producto. Eh, Estos pueden ser de tipos, se puede aplicar a producción o se puede aplicar a servicios. ¿Sí? Entonces no se restringe al área de la manufactura este sistema de costeo, simplemente que su criterio de análisis se puede emplear a los servicios. ¿Sí? Eh, Vayamos a analizar un poco de las características del sistema. Y bueno, a ver, entonces, lo que vamos a analizar es ahora proceso tras proceso. Vamos a tener muchos procesos o puede ser que tengamos dos procesos. En fin, va a depender de la empresa a la cual estemos pretendiendo analizar. Entonces, como podemos ver ahí, en cada proceso tenemos que analizar los elementos de costo. Bueno, a ver, los elementos de costo eran la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Y a manera de recordar. Entonces, por ejemplo, ahí en el primer cuadrito de la izquierda dice proceso 1 y comprende estos tres elementos. Entonces, y el proceso 2 también, y el proceso 3 también, y así sucesivamente para los procesos que tengamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que encontrar el costo unitario de cada proceso en base a estos tres elementos de costo. ¿Sí? Entonces, vamos a tener un costo unitario del proceso 1, un costo unitario del proceso 2, un costo para el proceso 3 y hasta el proceso que tengamos. En este sistema, lo que vamos a conseguir es que el costo unitario 2 va a estar comprendido por los elementos de costo producidos en el proceso 2 y además se va a arrastrar el costo unitario del proceso 1. Sí, es decir, es un proceso acumulativo. Es un proceso acumulativo y entonces el costo se tiene que ir prorrateando hasta el último proceso que tengamos. Bien, entonces, a ver, explicando un poco más a términos de fórmulas, el costo unitario total va a estar comprendido por el costo unitario del proceso 1 más el costo unitario del proceso 2 y así hasta el proceso X o N que tengamos que estemos analizando.
Bueno, a ver, ahí tenemos entonces el costo unitario del proceso. Y bueno, en el costo unitario del proceso vamos a analizar el costo unitario de los materiales, de la materia prima directa del proceso que estemos analizando, más el costo unitario de la mano de obra. En este caso, por ejemplo, puede ser del proceso 1, más el costo unitario de los CIF. Bien, entonces ahí estamos empleando entonces el costo unitario total y el costo unitario del proceso X. Y bueno, a ver, de manera general lo que podemos hacer para encontrar el costo unitario de los materiales es encontrar el costo total que se ha dedicado, que se ha destinado a los materiales y dividirlo entre el número de unidades producidas con ese material. Sí, entonces es bien sencillo, no es muy complicado esta parte. Igual lo mismo para la mano de obra. Vamos a tener el costo total de la mano de obra y vamos a tener que dividirlo entre el número de unidades producidas con esta mano de obra. Y de la misma forma para los SIF. Y entonces ya con esto un poco más claro, ya podemos ir avanzando con el tema de los ejercicios. Em, es importante también entender aquí que vamos a tener un flujo de unidades en cada proceso. Es decir, que por decirles, analicemos un proceso 2, digamos, ¿no? En donde le entran unidades del proceso 1 y va a despachar unidades al proceso siguiente, es decir, en este caso en el proceso 3. Entonces, este flujo de unidades, bueno, nos va a decir aquí, ¿no? A un proceso entran unidades porque se comienzan en ese proceso, porque se quedaron en proceso del periodo anterior. Ya estamos hablando aquí del periodo. Cuando nosotros estamos aplicando el sistema de costeo por procesos, estamos haciendo de cuenta que estamos trabajando con una empresa que no puede parar la producción porque significa pérdidas para la empresa parar la producción. Por decirles, cemento, la industria cementera, no se puede parar la producción. Entonces, para costear, se tiene que sacar como una fotografía al finalizar un periodo. Es decir, en ese caso, digamos en el mes de marzo, si quiero, perdón, el mes de febrero, si yo quiero saber el costo de una unidad de mi producto del mes de febrero, entonces lo que yo tengo que hacer es ir al final del mes de febrero, recopilar toda la información y sacar el costo, pero no puedo parar la producción. Entonces es por eso que aquí vamos a tener el concepto del periodo, es decir, el tiempo en donde estamos haciendo el costeo, el mes, etcétera, ¿no? Entonces, dice, porque se quedaron terminadas del periodo anterior. Se reciben del proceso anterior. Bien, entonces esos son los motivos o las causas de cómo es que vamos a tener eh, unidades dentro de un proceso. Y del proceso, cuando ya se finaliza el periodo, ya vamos a ver, ya habríamos producido, bueno, digamos que han entrado unas 100 unidades y de esas 100 unidades nosotros hemos seguido añadiendo valor agregado y por lo tanto hemos terminado unas 90 unidades. ¿Sí? Entonces, y 10 se han quedado en proceso. Entonces, estas unidades al final del periodo se terminan y se trasladan al proceso siguiente. Se terminan y se retienen en el proceso. Es decir, que hemos terminado lo que les decía, ¿no? Teníamos las 100 unidades del proceso 1 y nosotros hemos terminado 90 y 10 se han quedado en proceso. Bueno, se quedan en el proceso, se pierden o se dañan en el proceso, es decir, que se echan a perder y eso también tiene que ser contabilizado. Bueno, entonces ya entendiendo esta parte, vamos a trabajar con informes, unas planillas que nos van a ayudar en el cálculo. ¿Sí? Entonces, a ver, en el sistema de costes que estamos viendo, vamos a trabajar con dos planillas o informes, ¿no? Bueno, en el primer caso vamos a contar con un informe de cantidades, ¿sí? Y otro va a ser el informe de costos. Entonces son dos planillas con las que vamos a trabajar. Este es un modelo, bueno, es un resumen de lo que va a tratar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este informe de cantidad podemos observar
que hay los procesos sucesivos, es decir, proceso 1, el proceso 2 y así sucesivamente hasta el proceso n. Y que tenemos en las filas las cantidades por distribuir y más abajo dice distribución de unidades. A ver, ¿cómo vamos a entender esto? A ver, cuando nosotros estábamos viendo el flujo de materiales, cuando decíamos que le están ingresando materiales al proceso, entonces estaríamos hablando de las cantidades que vamos a tener a distribuir en el periodo. Pero pongámonos que estamos en febrero y que estamos analizando el mes de febrero. Entonces nosotros, el 1 de febrero o los inicios de febrero, estaríamos recibiendo, bueno, en cualquier fecha de febrero, en realidad no es muy necesario que sea el 1 de febrero. Entonces, recibimos material del proceso 1. Entonces, miren, que estamos recibiendo material del proceso 1. Tenemos unas 100 unidades que estamos recibiendo. Y nosotros esas 100 unidades tenemos que trabajarlas, tenemos que darle valor agregado. Entonces, de esas 100 unidades, ¿cómo vamos a distribuirlas? Es decir, yo les decía, 90 van a ser terminadas y transferidas. 10 van a ser, por decirles ahí, 5 van a ser terminadas y retenidas. Y 5 van a quedar en proceso. Bueno, que en total son las 100, ¿sí? Pero esas 100 están distribuidas en tres formas, es decir, 90 se han terminado y transferido, 5 se han terminado y se han retenido, y bueno, se han retenido porque el siguiente proceso no puede aceptar por su inventario, no tiene espacio o por demás, o pueden ser que hayan más motivos. Y 5, y los otros 5 están en proceso aún, es decir, que no se han terminado. ¿Sí ven? Entonces ahí está las 100 unidades distribuidas. Y las cantidades por distribuir, entonces al inicio serían las 100 que nos están pasando. Y la distribución de unidades tendrían que ser la explicación de cómo se está usando estas 100 unidades. ¿Sí? Entonces este sería el informe de cantidad. Eso es más amplio, aquí está de manera resumida. En la guía que les he dejado en la plataforma está toda esta teoría que les estoy diciendo, está también las planillas completas para que las puedan ver y también está el formato Excel, el archivo Excel donde ahorita vamos a hacer el ejercicio. Entonces, para que ustedes lo tengan y repasen. Bien, entonces, ese era el informe de cantidades. De la misma forma, a ver, ya teníamos el informe de cantidades, ahora tenemos el informe de costos, que este va a ser prácticamente el objetivo al que queremos llegar. Miren, este informe de costos está también distribuido por procesos, desde el proceso 1 hasta un proceso N. Ahora, está analizando por cada proceso un costo total, o sea, es decir, el costo total del proceso 1 y asociado su costo unitario del proceso 1. Lo mismo para el proceso 2. En función a las unidades que hayamos producido en un proceso, vamos a obtener el costo unitario. Es decir, que podemos tener el costo total del proceso 1 y hemos producido un cierto número de unidades, entonces la división del costo total entre el número de unidades nos va a dar el costo unitario del proceso 1. Y aquí tenemos también dos filas en cuanto a los costos. De la misma forma, vamos a tener los costos por distribuir y los costos, y la distribución de costos. De la misma forma, cuantificando en términos monetarios el informe de cantidades. En este informe vamos a tener el proceso acumulativo, es decir, el costo del proceso 2 va a estar comprendido por los costos de transformación del proceso 2 más los costos que ya se habían producido en el proceso 1 y así sucesivamente. Es decir, aquí ya se va a mostrar los costos acumulativos. Entonces ya tenemos esta parte comprendida. Si alguien tuviera una duda, lo puede escribir al chat. Y también puede activar su micrófono. Me corta nomás, no hay problema. Un ratito, por favor, estoy aceptando a sus compañeros.
Bien, seguiremos. Ahora tenemos que tener en cuenta otro concepto, es el de la producción equivalente. A ver, antes de empezar, un panorama de más o menos qué significa esta producción equivalente. Nosotros analicemos que estamos en un cierto proceso en donde hemos iniciado cierto lote de productos, ¿no? En donde nosotros, por decirles, hagamos los mismos 100. Nos han entrado 100 unidades para nosotros transformarlas, darles valor agregado y demás. De estas 100 unidades, habíamos dicho que 90 se han terminado en su totalidad y se han transferido. 5 se han terminado pero se han retenido. Y 5 están en proceso. Bien, estas 5 que están en proceso significa que todavía no han sido terminadas. Quiere decir que son unidades que están a medias o que recién se están iniciando, que no están terminadas. Entonces, de estas 5 unidades, puede ser que ya tenga la totalidad de materia prima, pero que le falte trabajo manual o que le falte algún SIF, ¿sí? Entonces, por eso es que están en proceso. O puede ser que ya tenga todo el trabajo manual, que todo el trabajo de la mano de obra ya esté, pero que le falte materia prima. Es decir, que ya solo sean movimientos mecánicos, ¿no? Entonces, la producción equivalente va a ir a analizar esta parte, es decir, en el grado de avance en cuanto a materia prima, la mano de obra y los SIF. Entonces, dice, es la expresión en unidades terminadas de las unidades que aún se encuentran en proceso, lo cual implica definir el grado de terminación o elaboración en que se encuentran. También se puede decir que mediante la producción equivalente se identifican la cantidad de costos por cada elemento consumidos hasta ese momento. A ver, entonces nos quedaremos con que es la expresión en unidades terminadas de las unidades que aún se encuentran en proceso. Por decirles, nosotros tenemos unas 5 unidades que se encuentran en proceso. Habíamos dicho eso del ejemplo, ¿no? Ahora, de estas 5 unidades que se encuentran en proceso, ¿cuánto equivalen en unidades terminadas? Porque a final de cuentas lo que tenemos que hacer es costear todo en términos de unidades terminadas. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer con este sistema de costeos. Encontrar el costo en términos de unidades terminadas. Por lo tanto, si nosotros teníamos esos 5 productos que están en proceso, esos 5, según un porcentaje de elaboración, podemos determinar cuánto equivale en productos terminados. Es decir, yo tengo 5 productos en proceso que todavía no están terminados y estos, al ser prorrateados, podemos decir que equivalen a 2 productos terminados. Entonces ya podemos sacar el costo de las 90 que se han terminado y transferido, de las 5 que se han terminado y se han retenido, y bueno, de estas 2. Estamos hablando que son el equivalente a las 5 unidades que se han quedado en proceso. ¿Sí? Entonces esta es la producción equivalente. Identificar a cuánto equivale un cierto número de unidades que están en proceso a unidades terminadas. Bien, entonces tiene una notación. Por ejemplo, K es la notación y dice, a ver, veremos el lado izquierdo donde está la terna. Dice 100,60,50. ¿Qué significa? Que un cierto número de productos que están en proceso tienen un 100% de avance en materia prima, un 60% de avance en mano de obra y un 50% de avance en SIF. Y también se lo puede denotar de la siguiente forma, ¿no? Que está ahí en la columnita. Entonces, un cierto número, ¿no? K, número de unidades en proceso, un cierto número de unidades en proceso va a significar que tiene el 100% terminadas en cuanto a materiales, el 60% terminadas en cuanto a mano de obra y un 50% terminadas en cuanto a SIF. Entonces,
ver, vamos a tener aquí un pequeño ejemplo para entenderlo un poco mejor. A ver, decimos, al finalizar un periodo, es decir, haciendo el corte ya de un cierto mes para encontrar el costo, porque no se puede parar, habíamos hecho la producción, se tienen 1500 unidades en proceso con 100, 60 y 80. Bueno, que en representación sería como se puede apreciar ahí, lo que significa que 1500 unidades en proceso con 100% grado de elaboración equivalen a 1500 unidades totalmente terminadas, por lo que es lo mismo que han consumido el costo total de los materiales. Entonces, nosotros teníamos 1500 unidades, pero dice que en cuanto a materia prima ya se ha utilizado todo, es decir, en cuanto a materia prima equivale a las 1500 unidades y todo el costo destinado a la materia prima se ha usado. Ahora bien, las 1500 unidades con un 60% de grado de elaboración equivalen a 900 unidades totalmente terminadas. Lo que es lo mismo, esas 1500 unidades en proceso han consumido costos por mano de obra equivalente a 900 unidades terminadas. Esas 900 unidades es el resultado de multiplicar 1500 por 60%, que el 60% de 1500 es 900 unidades. Entonces, tenemos 1500 unidades, pero en cuanto a mano de obra, el 60% está terminado, pero no está del todo. Entonces, por eso solamente de esas 1500 unidades equivalen a 900 unidades terminadas. Bien, entonces lo mismo para los IF. Pasa lo mismo. Vamos a tener las 1500 unidades con un 80% de grado de elaboración. Y bueno, esto va a representar a 1200 unidades totalmente terminadas. ¿Sí? Entonces aquí ya podemos definir cuántas unidades y encontrar el costo más aproximado, porque estamos hablando ya de porcentajes de culminación de los que se han quedado en proceso. Y bueno, esta es una planilla en donde podemos encontrar la producción equivalente. Bueno, la vamos a utilizar cuando hagamos el ejercicio. Podemos apreciar acá que tenemos que analizar las cantidades que se están distribuyendo. Y bueno, aquí vamos a analizar a las unidades terminadas y transferidas y vamos a tener un monto. Las unidades terminadas y retenidas y las unidades que están en proceso. Y ahí podemos ver que estamos viendo la materia prima, la mano de obra y los IF. Entonces, en función del grado de avance, vamos a determinar cuántas unidades están siendo equivalentes al final del periodo. Bueno, ya vamos con el ejercicio. Este ejercicio se encuentra en la guía para que lo tengan a la mano. Y también está esta planilla Excel. A ver, analicemos el ejercicio. El ejercicio dice así, ¿no? Hay una empresa que inicia para el mes de marzo una producción de 2000 unidades que utiliza el sistema de costeo por procesos y tiene la planta organizada en 2 departamentos o procesos productivos, preparación y empaque. Entonces estamos hablando de una empresa que tiene 2 departamentos, preparación y empaque, y que estamos en el mes de marzo y vamos a producir 2000 unidades. Al finalizar marzo se tiene la siguiente información. En cuanto al departamento de preparación, nos dice cómo ha estado el comportamiento de las unidades de que ha recibido y cómo las ha trabajado, los costos en los que se ha incurrido. El departamento de empaque, por otra parte, también está aquí. Nos dice cómo se han trabajado estas unidades, cuáles han sido los costos que se han tenido. Y aquí algunas recomendaciones. Bien, vayamos a ver la planilla del informe de cantidad. El informe de cantidad les decía que va a estar compuesto por las cantidades que se van a distribuir, es decir, cuánto estamos recibiendo y por otra parte la distribución de unidades.
A ver, vayamos a analizar. Estamos hablando de una empresa que se llama Productos Sintéticos y que estamos en el periodo de marzo. Bien, entonces, por una parte, dentro de las cantidades por distribuir, tenemos a las unidades del periodo anterior, ¿no? Está comprendida por toda esa parte. Del periodo anterior significará del mes de febrero. Las unidades de este periodo, ya aquí ya estamos en marzo. Entonces aquí podemos ver que tenemos unidades comenzadas, recibidas del proceso anterior y el total. Entonces, como estamos analizando el proceso 1, es decir, el departamento de preparación, ¿sí? Preparación, entonces no vamos a tener del proceso anterior nada, ¿sí? Porque es el primer proceso. Dice que se han comenzado 2000 unidades en marzo. Entonces, como se han comenzado 2000 unidades, las anotamos ahí, 2000 unidades. Total unidades por distribuir. Entonces aquí tendríamos que sumar todos los elementos que vayan a ser utilizados al inicio, ¿no? Es decir, el punto de partida, cuántas unidades nosotros vamos a trabajarlas o cuántas unidades cuántas vamos a darles valor agregado y demás. Entonces, tendríamos que sumar todas estas. Sin embargo, aquí tenemos solamente las 2000 comenzadas. No tenemos del mes anterior y tampoco tenemos de un proceso anterior. Entonces tenemos aquí las 2000. Ya, ahora analicemos el proceso 1. Estas 2000 que están entrando, ¿cómo se va a distribuir? Ya, tenemos toda esta parte donde vamos a analizar cómo se va a distribuir. Por un lado tenemos a las unidades que se han terminado y se han transferido. Por otra parte, a las terminadas y retenidas. Y también las que se han quedado en proceso. Pero vayamos a analizar cómo está trabajando la empresa. Nos dice que durante el periodo, bueno, dentro del departamento de preparación, es decir, donde estamos nosotros analizando el proceso 1, durante el periodo se terminaron 1500 unidades, de las cuales 1300 se envían al departamento de empaque. Quedan en proceso 500 unidades con un grado de elaboración de 100, 75 y 75. Los costos fueron, y nos dan acá, erogaciones de costos en cuanto a los materiales, mano de obra y CIF, pero estos costos los vamos a analizar cuando estemos en el informe de costos. Por ahora estamos en el informe de cantidades. Bien, entonces, terminadas han sido 1500, pero dice que se han enviado solamente 1300 unidades. Se han retenido 200 unidades y se han quedado en proceso 500 unidades. Ahora, el grado de elaboración dice que es del 100% para los materiales, 75% para la mano de obra y 75% para los CIF. No tenemos ítems o reportes de que se hayan perdido o que hayan habido derroche de productos. Puede ser que cuando nosotros estamos trabajando hagamos algún porcentaje malo y se arruine ciertas unidades. Entonces tendríamos que prorratearlas acá también. Como les decía, vamos a tener 2 sesiones para este sistema de costeos. En este costeo vamos a ver sin pérdidas y en la próxima sesión ya estaríamos contemplando estas pérdidas. Entonces, el total de unidades distribuidas va a ser igual a la suma de las terminadas y transferidas más las terminadas y retenidas más las que se encuentran en proceso. Bien, este es el porcentaje y más las que se han perdido. Bueno, no tenemos aquí pérdidas, bueno, pero para tenerlo en fórmula, es así. Y pueden ver acá que coincide y tiene que coincidir, ¿no? Entonces nos han dado 2000 y nosotros, ¿cómo hemos usado estas 2000? Listo, ya está para el proceso 1. Ahora vayamos a analizar el proceso 2. El proceso 2 corresponde al departamento de empaque. Ya una vez en el departamento de empaque, nos dicen que de las unidades recibidas en el periodo se termina el 80%. El resto queda en proceso con
0% en cuanto a materia prima. ¿Y esto por qué? Porque toda la materia prima normalmente, bueno, generalmente se la emplea al inicio. Bueno, generalmente sí, así sucede. Entonces, en cuanto a materia prima ya está avanzado, entonces aquí por eso no está diciendo nada, dice 0. En cuanto a la mano de obra, tiene un grado de avance del 80% y de CIF de 60%. Entonces, vayamos acá. Analicemos a las cantidades por distribuir. Dentro de las cantidades por distribuir tenemos dos campitos. Uno para analizar las unidades que hemos recibido de un mes anterior y las unidades de este mes. Ahora, dentro de las unidades de este mes, comenzadas, recibidas del proceso anterior. Nosotros hemos recibido del proceso anterior, sí. Hemos recibido 1300 unidades. ¿Sí? Hemos recibido 1300 unidades del proceso anterior. Vamos a jalar la fórmula, que es la suma nomás de todos los elementos que se piensa distribuir. Bien, entonces, terminadas y transferidas. El problema nos dice que ha terminado el 80% y el resto se queda en proceso. Entonces va a ser igual a 1300 por el 80%, que va a ser igual a 1040 unidades que se han terminado y transferido. No nos hablan de unidades terminadas y retenidas, por lo tanto esto es 0. Y en proceso se han quedado el 20%, es decir, 1300 por el 20%, que son 260 unidades. Bien, entonces estamos ahí completos. El grado de elaboración en cuanto a materiales es 0%, nos decía. En cuanto a mano de obra era 80% y en cuanto a CIF 60%. Vamos a jalar la fórmula y podemos ver que del total que nos han pasado del proceso anterior, es decir, 1300 unidades, nosotros estamos utilizándolas y también nos da 1300 unidades en todo lo que se ha trabajado. Bueno, aquí tenemos para más procesos, pero en este caso estamos analizando simplemente dos procesos. Ya, entonces ya con esto tenemos ya listo el informe de cantidades. Hasta aquí, ¿alguien se ha perdido? ¿Alguien tiene alguna duda? Oxy, una pregunta respecto al grado de elaboración. ¿Cómo se hace el cálculo para estimar estos valores de 100, 75 y 75? Ya. Normalmente estos métodos son, bueno, hay formas de calcularla de tipo cuantitativo y cualitativos, dependiendo del producto que tengamos. Por ejemplo, si nosotros agarramos y estamos produciendo un marcador, ¿sí? Entonces estamos produciendo un marcador y analizamos qué tiene este marcador. Analizamos los componentes del marcador y vemos, y nosotros le damos con valores a cada material, por decirle, tiene este marcador está compuesto por unas 10 o 5 piezas. Entonces, de estas 5 piezas, bueno, es correspondiente a la materia prima directa, ¿no? A lo que se puede ver. Entonces, ya tendríamos ahí una forma de calcular de manera cualitativa, ¿no? Podríamos pesar incluso estos componentes del material y podemos decir, este está en tal porcentaje. Esa es una forma, y esta es la forma, aunque en términos, como se los estoy explicando, es muy sencillo, es una de las formas que más se emplea, es decir, depende del criterio del analista. Hay otras formas también de hacerlo, pero depende del producto que se está haciendo o del servicio que se está haciendo. Entonces aquí depende más del criterio del analista o del que esté costeando el producto. ¿Sí? Esta misma pregunta yo me la hacía, ¿no? Y he ido investigando y es esta forma. Hay otras formas también que se emplean dependiendo del producto. Más cuantitativas. Ese me ha ido el ejemplo. Bueno, ya depende de cada analista. Cómo se aproxima
es decir, cuánta mano de obra. Es decir, si yo tengo que trabajar un producto, digamos, un marcador, como les decía, yo puedo cuantificarlo, ¿no? Es decir, cuántos movimientos tengo que hacer, en cuántos pasos se tiene que hacer, o medir el tiempo, y el tiempo representa el tiempo de la mano de obra, y decimos, ¿no? Para este marcador se van a hacer, qué sé yo, unas 20 minutos de mano de obra, y por lo tanto son para estos pasos, y para estos pasos podemos decir, tiene este porcentaje de avance, ¿no? Es así como se puede encontrar. Ok, Jax, gracias. No hay por qué. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bien, entonces, bueno, si tienen dudas, igual me las dicen. Em, Seguiremos entonces. Y ya teníamos el informe de cantidades, y ahora tenemos que pasar al informe de costos. ¿Sí? Entonces es la empresa Productos Sintéticos. Y estamos analizando el periodo de marzo. Estas planillas que les estoy mostrando son unas que consideran inventario, consideran ajuste de pérdidas, considera el proceso acumulativo. Es decir, esta es una de las tablitas más completas que he analizado, y que a la vez resume los métodos, porque dicen, ¿no? Cuando nosotros nos metemos a la bibliografía y leemos y vemos sistema de costeo por procesos, vemos el sistema de costeo por procesos tiene varios acápites, digamos, ¿no? Para cuando tienen inventario inicial, para cuando no tienen inventario inicial, o cuando tienen un inventario de tipo webs o webs. ¿Qué significa? Dice último, a ver, si nosotros analizamos estos inventarios, ¿qué dice cuando dicen webs? Dice último en entrar, o sea, la unidad que es el último en entrar es el primero en salir. Y entonces, o el primero en entrar es el último en salir. Es decir, aquí ya depende de cómo se esté haciendo el análisis. Nosotros vamos a emplear estas tablitas, considerando el inventario que puede haber o no, ¿sí? Considerando las unidades de un mes anterior, por eso estamos diciendo de inventarios. En este caso no tenemos un inventario del mes anterior, pero podemos trabajarlas normalmente. Entonces, por eso les digo que estas tablitas, a mi parecer, son más completas, y bueno, está lo esencial, ¿no? Resume el proceso. Entonces, seguiremos. Esta tablita de costos, este informe de costos, como les decía hace un momento, tiene dos partes también. Una primera parte que es, que nos va a decir los costos que se van a distribuir, ¿sí? Los costos que se van a distribuir. Y por otra parte están la distribución de costos. Para este informe basta con hacer el costo por los costos, esta parte, es decir, tener los costos por distribuir. Ya vamos a tener aquí el costo del proceso y su costo unitario. Esta otra parte, que es la distribución de costos, nos va a servir para verificar si los datos que estamos encontrando son los correctos. A ver, analicemos. Entonces va a haber costos del proceso anterior, va a haber costos del proceso y costos del periodo. Bien, entonces, nosotros analicemos a los costos del periodo, ¿sí? Entonces, en cuanto a los costos del periodo, a ver, vayamos a revisar. Dice, el primer departamento, es decir, el proceso 1, que corresponde al departamento de preparación, tiene estos costos. Para materiales, mano de obra y CIF. Para materiales dice que son 3.780.000. Para materiales, aquí, 3.780.000. Para mano de obra dice que son 2.460.000. Entonces vamos a anotar eso, 2.460.000.
Y para CIF son 1.850.000. Bueno, ya tenemos estos costos. Ahora, como podemos ver aquí, en el proceso 1, tenemos costo total y costo unitario. Este es el costo que se ha incurrido. Es decir, estos son los costos que se han usado para el periodo en cuanto a materiales, en cuanto a mano de obra y en cuanto a CIF. Aquí vamos a tener los costos del proceso anterior. Aquí los costos de este proceso. No tenemos costos del proceso anterior. Tenemos solamente estos costos que estamos analizando porque es el proceso 1 y no hay costos del proceso anterior. Entonces, el total, vamos a hacer simplemente va a ser la suma. La suma de los costos por materiales más la mano de obra más los CIF. Entonces tenemos esto. Son 5.630.000. Ahora, lo que tenemos que hacer es encontrar el costo unitario. Y el costo unitario lo vamos a encontrar trabajando para cada uno de estos ítems, ¿no? Para cada uno de los elementos de costo. Y para eso tenemos que trabajar el criterio de la producción equivalente. A ver, analizando el proceso 1. El proceso 1 nos dice que tiene 500 unidades en proceso con un grado de elaboración de 100% para materia prima, 75% para mano de obra y 75% para CIF. Entonces, ¿cuánto equivale esto en unidades terminadas? Vayamos a analizar. A ver, analicemos la producción equivalente. ¿Sí? Entonces aquí podemos analizar, según este formato que les había mostrado, para un proceso podemos ampliarle más procesos si así lo tuviéramos, ¿no? Podemos ampliarle aquí un proceso 3 y demás. Entonces este va a ser correspondiente al proceso 1. Esta otra parte va a ser correspondiente al proceso 2. A ver, dice unidades terminadas transferidas en el proceso 1. En el proceso 1 habíamos nosotros visto que habíamos comenzado 2.000 unidades. 2.000 unidades en el mes de marzo, eso decía. Acá, marzo, dice, ¿no? Inicia para el mes de marzo una producción de 2.000 unidades. De esas 2.000 unidades, durante el periodo, durante el mes de marzo, en el departamento de preparación, se terminan 1.500 unidades. De esas 1.500 unidades, 1.300 se envían al departamento de empaque y quedan en proceso 500. Entonces, aquí, donde dice unidades terminadas y transferidas, vamos a anotar 1.300 unidades, correspondiente a materia prima, correspondiente a mano de obra y correspondiente a CIF. Bien, hemos tenido 1.300 unidades terminadas, quiere decir que se ha terminado todo el trabajo en cuanto a materia prima, se ha terminado todo el trabajo en cuanto a mano de obra y se ha terminado todo el trabajo en cuanto a CIF. Unidades terminadas y retenidas. Había dicho que son 200 unidades. ¿Por qué 200? Porque dice que se han terminado 1.500, pero solo se han transferido 1.300, por lo tanto hay 200 unidades retenidas. Unidades en proceso. Cuando nosotros, bueno, decía que eran 500, pues sí, ¿no? Sí, son 500 unidades que se han quedado en proceso. 500 unidades en proceso. Listo. Pero de estas 500 unidades en proceso, en cuanto a materia prima, manos de obra y CIF, tenían un porcentaje de avance. Para la materia prima, decía que ya se había cumplido todo, era 100%, si no lo recuerdo, y era 75% para mano de obra y 75% para CIF.
75% para mano de obra y 75% para SIF. Listo. Ahora miren acá, vamos a analizar en estas columnitas, bueno, en estas celdas, las unidades que se han trabajado. Entonces, para materia prima, como se ha terminado al 100%, las 500 unidades significa que estas equivalen a 500 unidades. Es decir, bueno, igual si hacemos la multiplicación, va a ser 500 unidades por el 100%, que son 500. Ahora acá, para la mano de obra, esas 500 unidades con un 75% de avance son equivalentes a ¿cuánto? En productos terminados. Entonces, vamos a hacer la multiplicación. 500 por el 75%. Son 375 unidades equivalentes. Y lo mismo para SIF. Tenemos las 500 unidades multiplicado por el 75%. Ahora, no tenemos registro de unidades perdidas, entonces lo vamos a dejar en blanco. Vayamos con la producción equivalente. En cuanto a materia prima, va a ser las 1300 que se han terminado para materia prima, más las 200 que se han terminado pero que se han retenido, y más las 500 unidades correspondientes con su grado de avance. Bueno, en este caso da 2000 porque tenemos un 100% de avance para materia prima. Ahora aquí, las unidades transferidas. Bueno, estamos analizando ahora las unidades equivalentes en cuanto a mano de obra. Entonces, las 1300 son correspondientes, más 1200, más 375. Entonces, miren, en mano de obra tenemos una equivalencia de 1875, es decir, tenemos equivalente en mano de obra 1875 unidades, que es distinto a la materia prima. Y de la misma forma, para el análisis de los costos indirectos de fabricación, o CIF. Entonces va a ser las 1300 más las 200 más los 375 correspondientes a su grado de avance. Entonces aquí ya tenemos la producción equivalente para el proceso 1. Ya tenemos para el proceso 1. Ahora aprovechemos y hagamos para el proceso 2 más. Bueno, en el proceso 2 nos decía que el 80% se iba a terminar y transferir. Y eso era igual a 1300 por 0,8. Son 1040 unidades. Entonces va a ser equivalente también las 1040 unidades para la mano de obra y las 1040 unidades para los IF. No nos hablaba de unidades retenidas. Ahora las unidades que se encuentran en proceso. El 20%, bueno, el restante a 1300 son 260 unidades. Ya tenemos esto. Ahora, en cuanto a el porcentaje de avance, nos decía que para materia prima no teníamos ya, era 0. Y creo que era 60 y era 80. Creo, vamos a ver. No, es al revés. 80% para la mano de obra y 60% para los CIF. Aquí es 80% y aquí es 60%. Bueno, este es el grado de avance. De la misma forma, entonces, aquí tenemos que encontrar las unidades correspondientes a las unidades en proceso para materia prima, mano de obra y CIF. Entonces va a ser la multiplicación. Bueno, en este caso es 0, porque no hay un porcentaje de avance. O sea, ya no hay, en cuanto a materia prima, un grado de elaboración. Aquí vamos a multiplicar los 260 por el 80% de grado de avance. Aquí vamos a multiplicar los 260 por el grado de avance. Entonces, para la materia prima en el proceso 2 tenemos unidades equivalentes a la suma de 1040 más 0. Aquí va a ser la suma de 1040, es decir, las unidades que se han terminado y se han transferido más las que se han quedado en proceso, pero equivalente a su grado de avance. Lo mismo acá. Las 1040 más el equivalente de avance en CIF. Entonces aquí tenemos
ya el concepto de producción equivalente. Ya, entonces ya con esto podemos ir al informe de costos y terminarlo. Si vamos al informe de costos, su compañero me decía que me había olvidado sumar aquí algo. Ah, correcto. Me había olvidado aquí sumar la mano de obra. Falta aquí sumar la mano de obra. Ya. Y bueno, ya. Estos eran los costos de los que se habían incurrido en el periodo. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar los costos unitarios y para eso habíamos trabajado la producción equivalente. Y en producción equivalente nos decía que para el proceso 1, para materia prima tenemos 2000 unidades equivalentes, es decir, unidades terminadas, para mano de obra 1875 y para CIF 1875. Entonces aquí el costo unitario les decía que va a ser la división entre el costo total y las unidades correspondientes, en este caso son 2000. Igual, aquí el costo que se ha incurrido por la mano de obra dividido entre el número de unidades correspondientes a mano de obra, que eran 1875 unidades. Aquí lo mismo. El costo incurrido en CIF dividido entre las unidades, 1875. Listo. Ya tenemos los costos unitarios. Y en cuanto a materiales, mano de obra y CIF, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veíamos cómo encontrar el costo unitario? Veíamos que teníamos que encontrar el costo unitario de los materiales, de la mano de obra y de los CIF, es decir, de los tres elementos para el proceso 1. Este iba a ser el costo unitario del proceso 1 y simplemente es la suma de estos tres elementos de costo. Entonces esto que voy a pintar aquí, ya corresponde al costo. Este es el costo total del proceso 1 y este es el costo unitario del proceso 1. Sí, hasta ahí ya encontré y bastaría con eso, ya diríamos, ya tengo el costo, aquí está. Pero hay que comprobarlas. Entonces el mismo criterio. En la distribución de costos vamos a tener a las 1300 unidades multiplicados ¿por qué 1300? Porque decía que, a ver, voy a recordarles un poco. Decía que en el proceso 1 teníamos 2000 unidades comenzadas, de las cuales 1500 se han terminado y solamente 1300 se han terminado y transferido. Y 200 unidades se han terminado y se han retenido. Entonces son 1300 unidades acá, correspondientes a las que se han terminado y transferido, multiplicado por el costo. Y el costo es este valor, el costo total del proceso 1, es decir, el costo unitario del proceso 1. Bien, entonces aquí vamos a tener a las 200 unidades que se han terminado y transferido multiplicadas por el costo unitario del proceso 1. Tenemos ahí. Ahora, tenemos materiales en proceso, mano de obra en proceso y cifra en proceso. Ahora, nosotros teníamos 500 unidades en proceso. Vamos a multiplicar acá por el grado de avance. El grado de avance era el 100% por el costo correspondiente a materiales que hemos encontrado aquí, el costo unitario de materiales. Ahí está, costo unitario de materiales. Entonces tenemos el costo de los materiales en proceso. Ahora aquí también vamos a hacer lo mismo. Teníamos 500 unidades en proceso multiplicadas por el porcentaje de avance era... ¿Cuánto era? 75. Gracias, 75%. 75% multiplicado por el costo unitario de la mano de obra. Listo, tenemos ahí entonces el costo de la mano de obra. Acá vamos a tener las 500 unidades por 75% por el costo unitario de los CIF. Miren, ahí ya tenemos
el costo aquí de las 1300 unidades y transferidas, 200 unidades y retenidas, y acá las 500 en proceso. Entonces aquí tenemos que hacer una suma de todos estos valores. Y miren, acá se comprueba, es el mismo valor. Entonces quiere decir acá que bueno, que para el proceso 1 hemos trabajado de una buena manera, de la manera correcta y no tenemos errores, ¿no? Es por eso que con esta parte se comprueba. Bien. Ya estamos con el proceso 1. Ahora vayamos con el proceso 2. Ya, en el proceso 2 vayamos a analizar la sección de los costos del proceso anterior. Y en ellas tenemos recibidos en el periodo el inventario inicial, un ajuste por unidad adicional, es decir, que se haya incrementado en algún momento porque de algún lado salió y siempre puede pasar esto, y un ajuste por una unidad perdida. En este caso no tenemos ni inventario, ni ajustes por unidades adicionales, ni ajustes por unidades perdidas. Tenemos recibidos del anterior proceso. Y estamos hablando de informe de costos, por lo tanto aquí tenemos que tener el informe de costos expresado en unidades monetarias. Entonces, recibidos del periodo del proceso anterior, ¿sí? Van a ser correspondientes al costo de 1300 unidades. Entonces va a ser igual al costo de 1300 unidades, es decir, este valor. Porque este valor es el valor de 1300 unidades por su costo unitario. Ya. Este es el costo total, entonces, de lo que hemos recibido anteriormente. Entonces, aquí ya estamos acumulando, ¿se dan cuenta? Ya estamos acumulando el costo del proceso anterior. Y el costo unitario va a ser 4188,67. Listo, ya está ahí. Ahora, bueno, ya tenemos aquí la parte de el proceso anterior. Ahora analicemos al periodo, al proceso 2. ¿Sí? Dentro del proceso 2, entonces, nosotros tenemos costos que se han incurrido en cuanto a materiales, mano de obra y CIF. En cuanto a materiales, dice que es 0. Y para mano de obra, 1.940.000. Materiales es 0 y es 1.940.000. Después, para los CIF es 1.080.000. 1.080.000. Bueno, esos son los costos que se han incurrido. De la misma forma, aquí tenemos que encontrar los costos unitarios en función a las unidades de la producción equivalente. Ahora bien, tenemos aquí 0 unidades. Y entonces, como tenemos 0 unidades, un costo 0 para este proceso, esto va a ser igual a 0 nomás, ¿no? No hay un costo ahí, no va a haber un costo. Aquí, vayamos a ver la producción equivalente. Y dice que para la mano de obra son 1.248 unidades. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a dividir este valor entre 1.248 unidades, que es el costo total entre las unidades, ¿no? Lo mismo acá. El costo de CIF dividido entre 1.196. Este valor entre 1.196. Listo. Ya tenemos ahí entonces los costos. Aquí dice total acumulado y estamos hablando de dos ítems. Aquí tenemos que acumular. Sí, tenemos que acumular. A ver, terminaremos esta partecita. Y va a ser la suma entonces aquí, es decir, de este proceso, estos costos. Y vamos a tener el costo unitario del proceso 2. Sin embargo, a este costo tenemos que sumarle el costo del anterior proceso. Y entonces, sería aquí la suma de los costos que se está generando en el proceso 2 por transformar esas unidades que está recibiendo, más el costo que era del proceso 1. Entonces tenemos este valor. Y lo mismo acá, vamos a jalar. A ver, aquí tendríamos que haber hecho lo mismo.
es decir, sumar los costos del proceso anterior y sumar los costos del proceso que estamos trabajando. Pero no tenemos costos del proceso anterior, por eso lo hemos dejado acá. Ahora, bueno, voy a jalar la fórmula y simplemente es lo mismo, ¿no? Esto lo voy a sacar. Y bueno, estos son los costos. Este primer campo corresponde al proceso 1 y esto corresponde al proceso 2. Y bueno, el costo del producto entonces sería 6.646 y el costo total sería 8.465.267. Ahora tenemos que comprobar si esto está, bueno, correcto. Entonces, para comprobar, lo que hacíamos era ver aquí, ver las unidades que se han terminado transferidas, eran 1040, es decir, el 80% de 1300, multiplicado por el costo. ¿Sí? El costo va a ser acá. No habían unidades retenidas, sin embargo, sí habían unidades en proceso, que era igual a 260 unidades en proceso multiplicadas por, bueno, aquí no había costos, ¿no? Era 0% el avance, entonces esto es 0. Aquí sí tenemos 260 unidades multiplicadas por su grado de avance, era 80%, multiplicados por el costo unitario de la mano de obra en el proceso 2. Acá tenemos 260 unidades multiplicadas por 60% de avance en el proceso 2. En cuanto a CIF, a ver, tenemos que sumar. ¿Cuánto sale? Más. Miren que aquí hay un valor que no estamos considerando. Sí, porque tendría que darnos este valor y el mismo valor que está acá. Sí, y diríamos que está bien. Sin embargo, acá solamente estamos tomando en cuenta el costo del proceso 2. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es encontrar, es decir, el costo acumulado del proceso 2. Y para esto vamos a analizar las unidades que estaban en proceso, que son las 260, multiplicadas por el valor del anterior proceso, es decir, este. Y bueno, a ver, esto tenemos que sumar. Como podemos ver aquí, ya es el mismo valor. Sí, es 8.465.267,67. Aquí, bueno, está redondeado a 7, es por el espacio. Y bueno, se puede ver, miren, es el mismo valor. Acá hemos comprobado. Y entonces tenemos el costo total del proceso 1, el costo total del proceso 2, y así también tenemos el costo unitario del proceso 1 y el costo unitario del proceso 2. Y el costo unitario del proceso 2 ya está incluyendo al costo del proceso 1 y estamos comprobando acá. Bien, entonces con esto ya hemos terminado el ejercicio. Ya hemos empleado este método, el sistema de costes por procesos, y ya lo tenemos resuelto. ¿Se ha comprendido? ¿Alguien tiene alguna duda por algún lado? ¿Se ha quedado? Una pregunta, Oxiel. Total acumulado 1 y 2, donde dice 1 más 2. Sí. Podría esta parte, donde dices 6.646, ese es del costo 1 y tanto del costo 2, ¿no? No solo es del costo 2, es de ambos. Exactamente, exactamente. Mira aquí, habíamos analizado inicialmente aquí, ¿no? En el proceso 2, los costos recibidos en el periodo, o sea, del mes de marzo, pero del proceso anterior. Sí, entonces estos valores corresponden al proceso anterior. Corresponden al proceso Entonces, anterior.
Si quisiéramos ver los costos individuales, es el de arriba, ¿no ve? Exactamente, esto, donde dice costo, total costos del proceso. Estos serían Ah, ya, del proceso a secas. ah, ya, ya. Y Muchas mira, gracias. Esa era bueno, la- en este caso, en el proceso 1 es lo mismo, porque no hay un proceso acumulado, pero aquí sí hay. Ah, ya, ya. Ya, gracias a usted. Ya, no hay por qué. A ver, me piden que repita el último paso, el último proceso. Bueno, hasta aquí ya habíamos encontrado los costos, ¿no? Es decir, el costo del proceso 1 y el costo del proceso 2, que bueno, ya incluye el costo del proceso 1. Y si en este caso, bueno, estaríamos hablando de un producto que nos dice productos sintéticos. Ya tengamos el producto, bueno, un producto. ¿Y cuál es el costo del producto? Digamos que fuesen, qué sé yo, estamos en un ejemplo, en otro ejemplo, que fuesen marcadores, digamos, ¿no? Que sea una empresa que hace marcadores y tiene varios departamentos. Y nos preguntan cuál es el costo de producir un marcador. Bueno, esto es muy elevado, ¿no? Pero es el ejemplo, ¿no? El costo de producir un producto, 6.646. Ya, listo. Ya tenemos entonces estos dos costos. Ahora aquí lo que tenemos que hacer, les decía, con esto ya estamos encontrando los costos. Y sin embargo, esta última parte corresponde a la distribución de costos y nos sirve para comprobar si el procedimiento se ha hecho bien y si están correctos los resultados. De la misma forma que habíamos comprobado las unidades en el informe de unidades. ¿Se acuerdan? Aquí, por ejemplo, veíamos que teníamos dos, ¿no? Cantidades por distribuir y distribución de unidades. Y veíamos que en el proceso 1 comenzábamos 2000 y veíamos que se cumplían los 2000 y esta era la suma de cómo nosotros hemos usado, ¿no? Eso les decía, cómo se ha utilizado. 1300 se han terminado y transferido, 200 se han terminado y se han retenido, 500 se quedan en proceso con este grado de avance. Y lo mismo acá, ¿no? Teníamos ya al proceso 2 se habían pasado 1300 y de estas 1300 cómo se ha trabajado. 1400 se terminan, 1040, perdón, y 260 se quedan en proceso y ambos suman 1300. Entonces, miren, acá se comprueba. Es de la misma forma acá, es de manera análoga. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es eh, la forma de comprobar cómo está distribución de costos, cómo se está haciendo la distribución de costos. Ahora acá voy a borrar esto. Voy a hacerlo de nuevo. Hacerlo de nuevo esta partecita. Les decía, en el proceso 2, las unidades terminadas y transferidas eran 1040. Vamos a multiplicar aquí por el costo del proceso 2, es decir, estamos ya aquí hablando de 6.646 y teníamos este valor. Terminadas y retenidas no teníamos, no nos dice nada que si se han terminado, si se han, perdón, que se han terminado y retenido. Materiales en proceso. En este caso, el grado de avance de los materiales en proceso era 0, entonces por lo tanto no teníamos un costo para esto. Aquí sí, para la mano de obra en proceso son 260 unidades por el grado de avance, era y 80% era y multiplicado por el costo unitario de la mano de obra. Entonces el costo unitario de la mano de obra es acá 1154. Y aquí lo mismo, ¿no? Teníamos el CIF, son 260 unidades por 60% de avance por el costo unitario de CIF. Y acá tendríamos que sumar estos valores correspondientes a la distribución de costos. Y veíamos acá que no cumplía. Y es porque aquí estamos, no estamos tomando en cuenta el prorrateo del costo del proceso 1. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es analizar las unidades que se han quedado en proceso. En este caso van a ser 260 unidades y vamos a multiplicar por el costo del anterior proceso. Y aquí me faltaba sumar este valor ya. Y podemos ver que es el mismo valor que se encuentra acá. Y bueno, con esto ya estoy respondiendo a la pregunta de su compañero que decía cómo era que vuelva a explicar el último paso.
Ahora, una pregunta, ¿cuál sería el impacto de las pérdidas en nuestras tablas? Cuando nosotros tenemos pérdidas, em, tenemos que analizar primero en los dos informes, pues van a haber modificaciones. Por ejemplo, acá, por decirte, si hemos tenido pérdidas, tenemos que prorratearlas acá. Y bueno, en el lugar donde dice pérdidas, ahí estoy marcándolas. Aquí arriba, ¿no? Pues porque estamos diciendo que están entrando 2000 y aquí diremos, no sé, ha habido una etapa donde ha habido un trabajador que se ha sentido mal o puede haber una máquina averiada, etcétera. Y bueno, han debido haber unas 100 unidades perdidas. Entonces aquí tendríamos que redistribuir estas unidades, ¿no? Y aquí tendríamos, de la misma forma se cumpliría la igualdad acá. Em, Acá tenemos que hacer un ajuste. Bueno, aquí hay ajustes en cuanto a los costos del proceso anterior, en cuanto a unidades adicionales, es decir, que alguien venga y diga, mira, tenía esta unidad que, eh, no sé, pues en periodos anteriores, en meses anteriores, lo haya ocultado o simplemente se haya quedado en algún lugar donde recién se está dando cuenta que está ahí, entonces ahí podría haber una unidad adicional, entonces tiene que ser este ajuste. Y bueno, y en ese periodo donde se ha perdido, entonces lo habrán declarado como una pérdida, ¿no? Entonces aquí tendríamos que ver esta forma de incluir estos ajustes adicionales. Y miren que acá eh, tenemos para las unidades adicionales y las unidades perdidas. Entonces, en función a cuántas unidades perdidas y en función a cuánto estemos costeando las unidades, vamos a sumar acá, miren, el total de costos que va desde el proceso anterior que estamos sumando en cuenta, considera estos ajustes. Ahora, en el costo acumulado estamos sumando a 1 y 2, ¿sí? A 1 y 2. Entonces, aquí tendremos que tomarlo en cuenta. Ese sería el impacto. Bueno, no es mucha la modificación. Y lo tendríamos expresados en términos económicos, monetarios. Y bueno, de la misma forma tendríamos que igualar acá. Se tiene que llegar a los valores. Bueno, que es común, pues, ¿no? En empresas que ciertas piezas o ciertas unidades en proceso se pierdan o que aparezcan nuevas porque antes se habían guardado, qué sé yo. Oye, Auxilio, gracias. Sí, no hay por qué. Vamos a tener una próxima sesión en donde vamos a estar viendo este tipo de ejercicios con ajustes.